Por fin, The Sandman está en Netflix. Llevaba esperando el estreno desde que oí que la serie estaba en desarrollo. Soy un gran fan del cómic que leí cuando era un adolescente. Y la verdad es que, bueno, la serie no me ha decepcionado. Pero este no va a ser un vídeo, como tantos otros, comparándola con la novela gráfica o diciendo si Netflix la ha cagado otra vez con sus adaptaciones. Ni siquiera voy a entrar en los aspectos cinematográficos o sonoros o de historia de la serie. En este vídeo voy a hablar de algo mucho más importante y sin spoilers. La trama de la serie transcurre después de que el dios del sueño, llamado Sueño o Morfeo o Oneiros, es secuestrado por un grupo de ocultistas. En realidad querían secuestrar a su hermano la muerte para conseguir la inmortalidad, pero como eran un poco novatos el truco sale mal y acaban secuestrando y encarcelando por más de un siglo al dios del sueño. Esto no sienta muy bien al planeta Tierra, en el que los humanos empiezan a tener diferentes trastornos del sueño, insomnia o no se despiertan nunca. Y poco a poco el caos empieza a acampar sobre las anchas en la Tierra. Así que Sueño acaba liberándose y la serie empieza con él intentando deshacer y rehacer todo el embrollo que ha causado su desaparición a lo largo de diferentes planos, de diferentes tiempos y de diferentes dimensiones. Forgive me, sir, but the realm, the palace, they are not as you left them. Pero como os digo, no voy a destripar mucho más del argumento, pero me gusta esa metáfora, me gusta ese símbolo del sueño, del dios del sueño secuestrado por años, porque creo que un poco es lo que está pasando. Hoy en día, nuestra sociedad, el único estado de conciencia que valora es el de la vigilia, nuestro estado de conciencia normal, el de estar despiertos, el que nos permite crear cosas, el que nos permite aproximarnos a la realidad de un modo racional, científico, el que nos permite producir, crear, trabajar. In the waking world, which humanity insists on calling the real world, as if your dreams have no effect upon the choices you make. You mortals go about your work, your loves, your wars, as if your waking lives are all that matter. But there is another life which awaits you when you close your eyes. And enter my realm. Estamos tan perdidos entre nuestros planes, carreras, trabajo, social media, celebrities, publicidad, que nos hemos olvidado de soñar. Y esto es lo que me gusta de la serie, esta metáfora, esta forma tan poética y bonita de hablar de esta realidad. Y como dicen, y utilizando la metáfora de la serie, el secuestro de Morfeo es algo realmente nuevo, porque si te fijas a nuestra historia y si le echas un vistazo a nuestros padres, a nuestras culturas antiguas, a los ancestros, verás que los sueños siempre han sido algo muy importante y un portal de acceso a una información muy valiosa. Desde las culturas prehistóricas, en las que los sueños se utilizaban para tener pistas sobre qué animales cazar, o los griegos que tenían incluso asesores a los gobernantes dedicados a interpretar sus sueños para tomar decisiones de gobierno que afectaban a toda una población basada en oráculos y basada en sueños. Culturas como la mismamente donde yo trabajo, la Shipibo de la Amazonas, cuando hacen dietas, pues acceden al mundo de los sueños y allí aprenden y diagnostican enfermedades, aprenden a curar o reciben canciones mágicas con las que pueden trabajar llamadas icaros. Sin irnos muy lejos, nuestra cultura cristiana, en la Biblia hay numerosos ejemplos de sueños y de cómo Dios se transmitía a sus discípulos a través de este plano. Y una de mis culturas favoritas, que es la tibetana y el Dream Yoga, cómo utilizan el mundo de los sueños y cómo cada noche es un entrenamiento para trabajar en esta realidad extracorpórea, en esta realidad no física, y practicar la muerte, porque ellos creen que la muerte no es nada más que un sueño del que no vienes. Pero nosotros nos hemos olvidado de soñar. El arte de soñar es algo que está practicado por muy pocos. Así que yo quería aprovechar este momento en el que hay un poquito de interés en el mundo gracias a la serie para hacer un ritual conjunto, para que hoy hagamos una práctica y que esta noche todos podamos despertar o liberar al Morfeo que tenemos dentro.
Entonces hoy, antes de dormir, deja el teléfono al lado, no veas una película, date un tiempo, unos minutos en los que vas a hacer una meditación, honrando ese espacio al que vas a entrar, honrando el espacio del sueño. Y en esa meditación pon una intención. La intención es una semilla que vas a decir en tu mente que habla de tu disposición hacia lo que quieres conseguir. Entonces vamos a tumbarnos en la cama o a sentarnos, a aclarar nuestros pensamientos, para dejar respirar durante un rato, y una vez estemos calmados vamos a repetir mentalmente cosas parecidas a, por ejemplo, hoy quiero recordar mis sueños, o estoy abierto a la sabiduría de mis sueños. Casi como hipnotizándonos, los repetimos durante un ratito y luego la dejamos ir y nos ponemos a dormir. Es importante tener cerca de la cama una libreta. Esto es lo que se va a hacer el diario de tus sueños. Y esto es la clave de la práctica, porque para practicar con los sueños y para escuchar los sueños tienes que escribirlos. Los sueños tienen una naturaleza efímera, se escapa de los dedos, como la arena en la serie de Sandman. Y hay que ser rápidos, hay que escribirlos en cuanto antes. Entonces, una vez te duermas, te despiertes y tengas el sueño en tu cabeza, lo primero que debes hacer es intentar escribirlo. Escribe lo que has visto, escribe las sensaciones que has tenido, escribe los colores que has visto, los sonidos que has escuchado, si había sensaciones táctiles, toda la actividad sensorial, pero más importante es la actividad emocional, cómo tú te sentías ante lo que estabas viendo. Porque eso puede cambiar el significado del sueño. Me sentía contento, me sentía ansioso, era terrorífico, quería escapar, estaba completamente indiferente. Presta mucha atención al contenido emocional del sueño. Y una vez lo tengas escrito, es cuando empezamos a hablar con el sueño. Y es cuando empezamos a interactuar con este ser, con este plano de conciencia que tiene muchas respuestas para nosotros. Pero hay que saber cómo preguntarle. Así que os voy a dar aquí un par de preguntas que podéis hacer. Hay muchas más, pero una de las más importantes es saber identificar qué partes de mí es lo que pasa, son las que muestra el sueño. Porque en el sueño todo lo que sale, todas las personas, todas las situaciones, son partes de ti, son manifestaciones de ti mismo. El sueño no es literal. Tú cuando sueñas sobre tu jefe, no estás soñando sobre esa persona. A lo mejor estás soñando sobre algún tipo de problema con la responsabilidad, o con el poder, o con las relaciones de trabajo. Entonces, es importante saber qué parte de mí es cada parte del sueño. Entonces, pregúntale a los personajes que aparecen en tu sueño, ¿qué parte de mí eres? Intenta asociar palabras o emociones a cada persona y así verás que el sueño te está hablando a través de ese símbolo, a través de ese arquetipo, a través de esa imagen, de algo mucho más profundo. Otra buena pregunta es si veo algún tipo de similitud con la trama del sueño, con los conflictos que allí pasan, y con otros momentos de mi vida normal. Esta pregunta te va a hacer identificar cuáles son los patrones de los que el sueño te está hablando, qué cosas son las que tienes que prestar atención e intentar, pues a lo mejor, soltar o arreglar o de alguna manera observar en tu vida. Y si sigues con la práctica día a día, te sorprenderás con las respuestas que lleguen. También, si quieres pasarte por este canal, vamos a estar hablando mucho de este tema. Esto es algo que a mí me interesa desde que era pequeñito. Y me gusta mucho compartir la práctica y ver las respuestas de otra persona. También me hace a mí aprender mucho. Así que nada, ya el hecho de que hayas visto este vídeo para aquí dice mucho, porque normalmente este es un tema del que nadie habla. Así que le tengo que dar las gracias a Netflix y le tengo que dar las gracias a Neil Gaiman por haber puesto una luz tan grande en este tema. Estoy seguro que va a hacer que mucha gente reconecte con sus sueños. Y mientras tanto, pues aquí estamos, seguiremos viendo la serie. Y si te apetece aprender más sobre esto, pues pásate por aquí.